que el señor Santiago Uribe Vélez es el jefe de los 12. Surgió más o menos en la década de los 90 en el norte de Antioquia, especialmente en Yarumal. Allí se encontraba la hacienda La Catalina, que era propiedad de los Álvaro Uribe Vélez, y inicialmente el grupo operaba bajo el nombre de las Autodefensas del Norte Lechero, pero antes de ser, digamos que desmantelado temporalmente para ocultar vínculos con sus financiadores, y emergió como una estructura de hecho de limpieza social financiada por sectores locales y con enlaces con las AUC y figuras como Carlos Castaño Gil, que incluso en su autobiografía Mi Confesión admitió haber participado, digamos que en el grupo. El nombre de los 12 apóstoles, uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué se llaman así? Se le atribuye pues a la participación de un sacerdote que se llama Gonzalo Javier Palacios Palacios. Sí, porque es muy bíblica la cosa, ¿no? Como los 12 discípulos de supuestamente la Biblia. Él ocultaba armas en una Biblia que estaba hueca y formaba parte pues de una de esa docena de los miembros iniciales del grupo de los 12 apóstoles, y pues digamos que era una estructura para limpieza social, pero se conocía más que todo en la región como una estructura de seguridad privada, un poco lo que vivimos también con las Convivir, y luego evolucionó hacia una organización paramilitar que fue impulsada por ganaderos, comerciantes, empresarios y sectores del poder local. Incluso investigaciones de la JEP dicen que los 12 apóstoles recibieron financiamiento de la Asociación de Comerciantes de Yarumal, y que pues este grupo estaba compuesto por esos mismos financiadores, miembros de la policía, sacerdote, enlaces clave, pues incluyeron a alias Julián Bolívar, que su nombre real es Rodrigo Pérez Alzate, que habría sido el puente con las AUC, y también presuntamente Pedro Juan Moreno, que era el contacto con Santiago Uribe. El centro de operaciones, como les venía comentando, era pues esta hacienda La Carolina, que era propiedad de Santiago Uribe, y allí se habrían planificado varias operaciones, reuniones de coordinación, así como la selección de víctimas que en ese momento iban a ser asesinadas. Pero quisiera que escucháramos a uno de los testigos claves en todo este caso, que es el excomandante de la policía en Yarumal, Juan Carlos Meneses, que declaró pues sobre los 12 apóstoles y cómo estaría conformada esta organización. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Juan Carlos desde la cárcel, donde declaraba que los 12 apóstoles pues habrían sido conformados con un apoyo de la fuerza pública, de los policías locales, de estos ganaderos, de autoridades municipales, y que era imposible que esto no se hubiera hecho de la mano pues del aval de las autoridades y de los paramilitares. Tanto pues que entre 1992 y 1996 a este grupo se le atribuyen 525 homicidios en varios municipios del norte de Antioquia, como Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos, según lo ha documentado la Jurisdicción Especial para la Paz, y además que las víctimas pues no solo eran combatientes o supuestos guerrilleros, según los testimonios judiciales, sino que el grupo cometía asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados, torturas, bajo esta excusa pues de la limpieza social, y también personas que eran consideradas indeseables, supuestos informantes, pobladores, personas indicadas de ser auxiliares de la guerrilla y habitantes de terrenos pues que estaban invadidos. Entonces digamos que cometieron diferentes crímenes, y en todo este proceso pues también Santiago Uribe ha sido señalado, como lo dejó en claro la sentencia, como uno de los fundadores del grupo, su líder o comandante, y también según el informe Grupo de Análisis e Investigación GRAI de la JEP, él habría auspiciado y financiado la estructura militar que funcionaba pues en La Carolina. Él siempre ha negado conocer esto, pero incluso campesinos de la zona han señalado que lo vieron, que tienen digamos que recuerdos y nociones de él dando órdenes, incluso de ver entrenamientos o de ver hombres armados entrando y saliendo de la hacienda. Y vamos a escuchar a uno de esos campesinos que nos cuenta hoy su versión. Antes de declarar ante el fiscal, Pineda se reunió con miembros de la Comisión Ética de la Verdad, entre ellos Fabiola Letelier, hermana del embajador de Salvador Allende, Orlando Letelier. Eunicio Pineda aseguró que en 1993 vio cómo Santiago Uribe, el abuelo, entregaba armas a los paramilitares. Santiago Uribe estaba y sabía de la existencia de ese grupo.
Yo con mis ojos vi, llevaba armas y llevaba radios. Santiago Uribe, con mis ojos. Según el testigo, el ganadero Álvaro Vázquez, su patrón, le presentó a Santiago Uribe. La finca de Vázquez era cercana de la hacienda La Carolina en Yarumal, de la familia Uribe Vélez. Me dijo, a usted le toca ir a dar vuelta a un ganado a la finca de Santiago Uribe. Yo le dije, listo, para que vaya todos los días. La finca de Santiago Uribe se llama La Carolina. Contó que fue contratado en 1993 como ordeñador por Álvaro Vázquez. Dijo que Vázquez era amigo personal de Santiago Uribe y que en la finca del propio Vázquez se reunían los paramilitares. Gente armada, gente ahí donde yo trabajaba. Ya llegaba yo por la mañana y me levantaba y ahí los veía, el que los mandaba, que se llamaba Rodrigo. Llegaba y les decía, vea, por la noche se van y pintan las paredes de las casas diciendo AUC. Según su abogado, el ordeñador ya había estado frente al mismo fiscal, a quien le entregó una versión informal. Ahí escuchamos a un campesino que dice que vio con sus propios ojos a Santiago Uribe cargando armamento y viendo, digamos, que todo este fenómeno de los 12 apóstoles, que me parece importante aclarar que no surge en el vacío, sino que está ligado a un auge del paramilitarismo en Antioquia que se venía dando desde finales de los años 80, cuando grupos narcotraficantes, terratenientes y pues fuerzas de seguridad comenzaron a organizar estructuras de autodefensas privadas, muchas de ellas con alianzas con el Estado, supuestamente para combatir guerrillas, controlar territorios rurales y proteger pues los intereses económicos de esos mismos empresarios que los venían financiando, y empezaron como esta idea de seguridad privada o resguardos de terratenientes, pero terminaron convirtiéndose en grupos paramilitares con armas, homicidios, limpieza social, desplazamientos, y pues los 12 apóstoles es un ejemplo de ello. Pero uno de los casos, digamos, que más importantes y por el que se lleva, digamos, la condena por homicidio agravado contra Santiago Uribe es el caso de Camilo Barrientos Durán, ¿no? ¿Quién es él, no? ¿Qué nos puedes decir de él, Lau? Total, Mari, pues este caso no es un hecho aislado que haya sucedido en medio pues del paramilitarismo en Yarumal, un caso atravesado por la violencia, sino que es una pieza muy importante que apunta a Santiago Uribe en medio de este caso y pues lo responsabiliza, y por eso se le condena por homicidio agravado. Entonces, esto es una pieza clave, ¿no? El asesinato de Barrientos. Estamos viendo a Meneses, que es este testigo clave que empieza a hablar por primera vez de qué son los 12 apóstoles y que empieza a apuntar a Santiago Uribe en medio del crimen de Camilo Barrientos. Pero entonces empecemos por la pregunta que tú me haces, Mari, que es muy importante, y es ¿quién era Camilo Barrientos? Él era conductor de una chiva en Yarumal. Y pues según el testimonio de Meneses, el que estamos viendo en pantalla, Santiago Uribe Vélez habría sido el financiador, el jefe y el determinador. Pues lo acabamos de escuchar, ¿no? Diciendo que lo acabamos eso. de escuchar también, exactamente, que de acuerdo a Meneses, pues Santiago Uribe habría sido el determinador, el financiador y pues el jefe de los 12 apóstoles, y por ende pues de este crimen de Camilo Barrientos Durán, que se da en medio de esta limpieza social que este grupo paramilitar quería hacer en la región de Yarumal. Y pues Camilo Barrientos hacía parte de esa lista negra que tenían los 12 apóstoles de personas que ellos consideraban pues indignas de una u otra forma, una amenaza para ellos, y por eso pues los tenían que asesinar. Pero ¿era que él se oponía o criticaba o juzgaba públicamente, o por qué Camilo Barrientos? Sí, Camilo Barrientos aparece como objetivo de los 12 apóstoles por dos versiones. Estas dos versiones se cruzan. Pues yo les venía comentando la versión de Meneses, que es este testigo clave en este caso, y lo que dice Meneses, como ya les venía diciendo, pues es que Santiago Uribe puso a Camilo Barrientos en esta lista. ¿Y por qué? Pues porque lo señalaban de ser colaborador de las FARC, como diría nuestro queridísimo Álvaro Uribe Vélez. Entonces por eso su nombre aparece
en esta lista, que lo que hacía pues era justificar de una u otra forma pues el asesinato de civiles, simplemente porque ellos los consideraban como una amenaza, a pesar de que son civiles que no tenían ningún proceso judicial en su contra, no había pruebas en su contra. Como les comentaba, pues Camilo Barrientos era conductor de un bus, básicamente. Entonces lo que dice Meneses es como que Santiago Uribe le muestra esa lista, ¿no? En esa lista Santiago Uribe le señala a Camilo Barrientos y él le dice a Meneses como: teniente, colabóreme con esto, con el crimen de Camilo Barrientos, porque este personaje hace parte del grupo guerrillero de las FARC. Eso es lo que le dice Santiago Uribe a Meneses, y por eso pues Camilo Barrientos termina siendo asesinado, sí, como un objetivo por parte del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Y pues ya sabemos qué significaba esta lista. Como ya digo, no había pruebas, la fiscalía ya se ha pronunciado respecto a esto y pues ha dicho que no era una herramienta de inteligencia ni nada similar, sino que era simplemente un instrumento que ellos tenían para, digamos que intentar justificar estos crímenes, pero no tenían justificación alguna, más allá de que ellos los consideraban ser parte o de alguna forma colaboradores de las FARC. Y entonces hay otra versión, esa es la versión como de Meneses, que salpica a Santiago Uribe directamente. Hay otra versión que también hay un testigo clave que ha querido quitarle la responsabilidad y la relación a Santiago Uribe en este caso, pero pues ya sabemos que el Tribunal Superior de Antioquia pues no lo consideró algo legítimo, y que en este caso pues Santiago Uribe es un condenado por homicidio agravado por el asesinato de Camilo Barrientos Durán. Pero pues también vale la pena hablar de esta otra versión, que es la versión del personal, y es una pelea con un escolta. Entonces algunos testigos civiles y familiares han contado que el escolta de Meneses, Alexander Amaya, tuvo un altercado con Barrientos semanas antes. Y pues acá hay hechos clave, ¿no? Que el escolta, Alexander Amaya, estaba borracho, que agredió a un amigo de Camilo, que hubo disparos al aire. Esos son como también amenazas que venía denunciando Camilo Barrientos desde antes que fuera asesinado. Él denunció a este escolta ante la Defensoría del Pueblo, y él pues dice que Amaya, este escolta, lo tenía en la mira. Entonces acá es como se le intenta quitar un poco la responsabilidad a Santiago Uribe, y pues como que echarle toda la responsabilidad encima es a este escolta, Alexander Amaya. Pero pues aún así se consideró que ambos testimonios de una u otra forma pues se relacionan, que Barrientos sí estaba en esa lista de supuestos guerrilleros creada por este grupo paramilitar. Entonces ya hablemos también de cómo fue esta, digamos que la planeación, ¿no?, de este asesinato, y cómo fue la complicidad policial también, que de eso pues también habla Meneses. Y es que hay otro testigo, Mari, que tú nos comentabas de esos testigos clave en este caso, es el policía Hernán de Jesús Betancourt Lopera, que es uno de los testigos más sólidos de este caso, y él relata cómo Meneses y Amaya planearon el asesinato en Yarumal, ¿no? Entonces acá es donde también se considera que por más de que haya una versión que quiera quitarle responsabilidad a Santiago Uribe en este asesinato, pues igual ambas versiones convergen, ¿no? Porque estamos hablando de que tanto Meneses como este escolta al que se le intenta como dejar toda la responsabilidad encima, pues habrían planeado juntos este asesinato, y todo por orden de Santiago Uribe. Y pues así es como él termina siendo como el determinador y acusado por homicidio agravado. Este asesinato ocurrió el 25 de febrero de 1994. ¿Cómo fue? Pues iban dos hombres, abordaron la chiva que iba conduciendo Camilo Barrientos y le dispararon en 2 ocasiones en la cabeza, y pues así es como muere una persona más en manos de los 12 apóstoles que estaba incluida en esa lista de objetivos, ¿no?
Increíble que pasen casi 30 años para que las víctimas vean algo de justicia, si es que así se puede llamar, y que todavía está en duda si va a haber ese tipo de justicia, como lo venía viendo, digamos que en algunos pronunciamientos de los abogados y demás, digamos que sí había como un sentimiento de pues por fin se están tomando decisiones, pero como les contamos al principio, de acuerdo a la explicación de un abogado penalista, pues todavía digamos que hasta que no se digamos que culminen toda la etapa de recursos disponibles, como lo es la impugnación, pues todavía no se sabe si Santiago Uribe podría ir a la cárcel o no, de acuerdo a lo que se decida en esa impugnación, ¿no? Sí, muchos años de impunidad. La gente andaba como confundida en los comentarios respecto a esto. Si consultamos fuentes pues judiciales que nos explicaron esto, y pues se los voy a resumir así muy concretamente para que lo entendamos. Y es que, o sea, este caso todavía no es definitivo, este fallo todavía no es definitivo. La defensa, como lo vimos en el comunicado, va a invocar pues este derecho legítimo, que es el derecho de doble conformidad, para que otro juez revise esta condena. Entonces, mientras eso no se resuelva y no tengamos una respuesta de este tercer juez, Santiago Uribe continúa libre. Y pues esto abre la posibilidad de que o recupere su libertad o logre de pronto una sentencia modificada, o la sentencia se mantenga tal cual como está en segunda instancia, de 28 años y 4 meses, y todas las demás implicaciones que ya vimos. Pero entonces queda esperar, ¿no? Queda esperar a ver, como tú lo dices, Mari, qué responden ante ese recurso de doble conformidad, ante esa impugnación. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura, y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?